No estás solo. Lo que sientes y piensas es real. No encajabas porque aún no habías llegado aquí. Te estábamos esperando. Ahora abre tu mente, siente y comencemos a despertar. Somos voces en conciencia de la comunidad SOS Desarrollo Holístico, el lugar donde realmente perteneces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este canal, este podcast. Mi nombre es Liliana Romero. Soy creadora de la comunidad SOS Desarrollo Holístico o SOS Desarrollo Holístico. El día de hoy, mm, mm, de cierta manera, quise explorar las conexiones invisibles que dan a nuestro universo. Y hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante, desvelando el poder oculto de los números. Miren, no los veremos como simples herramientas de conteo, sino como llaves maestras que abren puertas a la comprensión de nuestra realidad cuántica y nuestra profunda conexión con el cosmos. Sí, suena a que me fumé algo. Sí, suena a una locura tal vez, pero prepárense y prepárate para sumergirte en cuatro perspectivas asombrosas. Antes de arrancar, quiero explicarles un poquito cuál es la idea que tengo en mi mente y de por qué he llegado aquí. En el transcurso de mi vida he venido entendiendo los números o los números han venido teniendo sentidos para mí desde diferentes perspectivas. En un principio, los números eran simplemente para contar. Luego fueron para la parte financiera. Luego los números se fueron transformando y encontré las diferentes maneras de utilizar los números. em, Y hubo un momento en donde empezó a resonar en mí que los números en sí tenían una energía. Y eso lo entiendo hoy de esta manera. En ese momento simplemente dije como, qué misterioso. Y misterioso porque empecé a darme cuenta que desde Los Ángeles em, se utilizaban los números como mensajes angelicales. Entonces decían que cuando ves números, repetitivos son mensajes o son ángeles tratándote de hablar en algún lenguaje que entiendas. Entonces empecé a utilizar los números angelicales como mensajes del universo o mensajes del otro lado o mensajes de mis cuidadores o bueno, no sé cómo le quieran llamar. em, Y simplemente resonaban en mí, o sea, era como que, ah, miren, 111, oh, miren, las 1212, ay, mire, pide un deseo, o sea, como que desde ese lado. Después empecé a estudiar un poquitico más esto de número angelical y empecé a entender que el uno tiene un mensaje, el 2, el cero, el 3, todos los números, pero al unirse entre ellos tiene otro mensaje y al unirse un tercero, entre ellos otro mensaje y así. Entonces vi que potencializan el mensaje, por decirlo de alguna manera, para no enredarlos. Luego de eso, pues lo utilicé por muchísimo tiempo simplemente como mensajes del universo y empecé a adentrarme en estudiar y en conocer la sabiduría ancestral de la numerología, de los mensajes que hay en los números, más allá de que fueran ángeles o no ángeles los que me están enviando los números, pues el análisis de los números como tal. En una manera de estudiarlo que es la numerología. Luego me encontré con el enagrama.
Y entonces también te daban los números, te daban unas características eh, psicológicas de cada persona o comportamentales y me di cuenta que también los utilizaban, digamos o utilizaban los números y les daban unas connotaciones de unos rasgos de personalidad, ¿no? Al igual que la numerología. Más allá de ser solo mensajes, era que venían a... Y luego me encontré con la sabiduría de la astrología y empecé a darme cuenta que la fecha de nacimiento, hacías una sumatoria y llegabas a un número y ese número tenía mensajes en absolutamente varias corrientes, en absolutamente todas. Un mensaje muy parecido, otras veces diferente, pero que complementaba. eh, y me di cuenta que todas tenían razón. Y dije, como, muy interesante. Y luego, en mi camino, empecé a encontrarme ya la revolución de la visión de los números cuánticos desde la física. Y luego llegó a mi vida la lógica global convergente. Entonces, en ese desarrollo me encontré con esa maduración o ese entender los números desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, no para invalidar las unas con las otras, sino al contrario, para fortalecer el poder de los números. Entonces, después de esta introducción tan súper, hiper, mega larga, los invito a que me acompañen mientras exploramos el significado del 0 al 9 a través de estas lentes, a través de estas miradas, a través de estas perspectivas. Y vamos a ir descubriendo, si me acompañas, iremos descubriendo cómo estos símbolos pueden iluminar nuestro camino y enriquecer nuestra vida. Entonces, si te quedaste hasta aquí y aún no has dicho, Liliana se volvió loca, me presento, seguramente sí estoy loca. No para psiquiátrico, pero sí puedo decir que soy una eterna buscadora, que no me quedo con una sola respuesta, que siempre busco más respuestas. Hoy en día, lejos de las etiquetas, soy una eterna buscadora, aprendiz de la vida. Creo que así de ese tamaño me la he fumado. Miren, empecemos con nuestro viaje y arranquemos por la parte por donde yo entré. Entonces, siendo consecuente con mi proceso, lo primero que yo conocí fueron los números angelicales. Y para eso tengo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido curiosidad o has sentido coincidencia de ver un mismo número repetidamente a lo largo del día? Para muchos esto no es casualidad, sino es un suave susurro del universo o un mensaje de nuestros ángeles guardianes. Entonces, por ejemplo, tomemos el número 0. Imaginen un círculo sin principio ni fin, un símbolo de potencial ilimitado. Los ángeles nos lo muestran para recordarnos que en el vasto lienzo de la existencia todo es posible. Miren, yo recuerdo a una amiga que se sentía completamente estancada en su carrera. De repente, el número 0 comenzó a aparecerle en todas partes, en el ticket del café, en el número de una página de un libro, en la hoja, justo antes de una llamada importante. O sea, impresionante. Poco después surgió una oportunidad inesperada, un nuevo comienzo que jamás ella había imaginado. Miren, para ella, el 0 fue la combinación y la confirmación de que el universo estaba abriendo nuevas puertas. Luego tenemos el número 1. Yo siempre he visto el número 1 como el faro de nuevos comienzos, la confianza, como el liderazgo. Es ese impulso divino que nos anima a dar el primer paso. Y hace años, cuando dudaba en lanzar este podcast, el número 9 se me manifestaba constantemente. Mire, yo lo veía en la dirección de los edificios, veía 1111, a toda hora el 11, 11111 en las placas de los carros, o sea, yo lo encontraba en todas partes. Yo empecé, otra vez el 11, otra vez el 11, otra vez el 11. Lo veía en todas partes.
Y no un día, 2 días, sino por muchísimas temporadas. Entonces yo sentí que era una señal o un empujón suave, pero de cierta manera insistente y firme para confiar en mi visión y empezar. Entonces dije, es una señal, estoy lista, es momento de arrancar, autolidérate, crea y arranca. Valga la redundancia. Bueno, luego el número 2. Miren, el número 2 nos habla de equilibrio, de armonía en nuestras relaciones. Y cuando aparece, es como un recordatorio de que no estamos solos. Y que la colaboración y la paciencia en ese momento son claves. Una vez, en medio de una peleita familiar, el número 2 apareció varias veces. Para mí fue un mensaje claro en que yo necesitaba buscar la comprensión para encontrar un terreno común y restaurar la armonía. Y así fue. Cuando logré entender el mensaje que me estaba dando ese 2 en ese momento, en esa pelea, yo logré integrar esa comprensión, esa paz que me estaba llamando a tranquilizarme, a recordarme la armonía en las relaciones y pude integrarlo y ponerle esa energía a esa disputa, por lo cual, de cierta manera, terminó mucho mejor de lo que hubiera esperado. Luego, el número 3. Miren, el número 3 irradia creatividad, expansión, es como la chispa divina que nos impulsa como a expresarnos, a compartir nuestros talentos. Y eso me hace acordar de un músico, amigo mío, Leo, atravesaba un bloqueo así súper creativo, estaba así en esos momentos en donde no te sale nada, donde no creas nada, donde estás completamente atascado, caos total. Y de repente el número 3 se convirtió en su sombra. Como que le aparecían 3 y 3 y 3. Él lo veía en los números de sus tickets de conciertos, en las canciones, sonaban en radio, pagaba una bebida o el alimento y siempre tenía 3 en alguna parte o 13 le aparecían siempre. Eh, no sé, lo llamaban números telefónicos con números 13 y los empezó a ver en todas partes. Entonces yo lo hice caer en cuenta de que, sí, porque, o sea, él me mencionó que estaba viendo muchos 13 y yo lo hice caer en cuenta de para qué viene el 3 a tu vida. Y pues obviamente él en ese momento fue cuando por fin sintió que era una invitación a liberar esa creatividad y esos miedos. Y pues así lo hizo. Entonces, en ese momento se puso a componer y hoy en día esas composiciones son de las mejores que él ha hecho en su vida y de las más hermosas. Luego el número 4. Miren, el número 4 se supone que nos ofrece estabilidad y protección. Entonces es como el número 4 viene a decirnos o a darnos esa sensación de certeza, de que no estamos solos, de que no, de que no, de que todos los esfuerzos que estamos haciendo no van a ser en vano. Cuando yo me enfrentaba a un proyecto desafiante hace unos años, el 4 aparecía como ese faro de seguridad y me recordaba que tenía la fuerza, que tenía el apoyo necesario para construir una base sólida y alcanzar mis metas. Entonces, era muy importante para mí no solamente ver el número, sino también ir y buscar qué significaba cada número y qué mensaje tenía para mí y luego integrarlo, por supuesto. Luego de eso, del 4 por supuesto, viene el 5 y el 5 siempre ha sido o lo he entendido como cambio, cambio, cambio. Entonces, siempre que veo el 5 es como que se anuncia un cambio, que viene un cambio importante, que me prepare, que de pronto tal vez viene a decirme también una necesidad de libertad, de aventura, o inclusive cambie, 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 cambie. Es como ese suave empujón para salir de la zona de confort. Ese 5 viene como a recordar una época en la que me sentí atrapada en una rutina
Y de repente empiezo a ver el 555 y este empieza a aparecer nuevamente en todas partes. Y yo obviamente entendía que era una señal de cambia, cambia, cambia o cambio, cambio, cambio. Dije, o me cambian o cambio, pero ahí viene, se viene algo grande. Y yo creo que el universo me estaba preparando para una nueva etapa llena de oportunidades para crecer y por supuesto para explorar nuevos caminos. Y poco después surgió eh, una propuesta de un viaje completamente inesperado que hoy en día ha sido de los cambios más fuertes y más importantes y más enriquecedores de mi vida. Entonces, ese 5-5 vino a avisarme, vino a prepararme, vino a pedirme cambio y, por supuesto, cambió mi perspectiva por completo. Luego el número 6, por ejemplo, el número 6. Para mí el número 6 se relaciona mucho con el hogar, con la familia, con el cuidado, con la responsabilidad. Miren, para mí el 6 es como un recordatorio de la importancia de nutrir nuestras relaciones, de crear un ambiente armonioso. A veces el 6 también viene como a avisar, como que estás también como muy basado en lo material, como ojo, ojo, estás perdiendo el foco, lo material no es lo importante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo ahorita que estoy conversando con ustedes, en un momento en que mi familia atravesaba una situación delicada. De cierta manera, el número 6 se manifestaba constantemente en mi vida y para mí fue un mensaje en ese momento de mis ángeles que me invitaba a centrarme en el amor, en la comprensión, en el apoyo mutuo, en fortalecer los lazos que me unían y al mismo tiempo a desprenderme de la parte material y enfocarme en lo realmente importante, que era la familia en ese momento, ¿no? Y que es nuestro entorno, que es el otro y que soy yo, ¿no? Más allá del tener, el ser, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego, número 7, desde el lado angelical, el número 7. Ay, el número 7 siempre ha sido como ese despertar de la espiritualidad. Siempre es como ese bálsamo que viene a decirme como que lo estás haciendo bien, que es una invitación a la introspección, a la sabiduría interior, es como esa invitación a conectarme con mi guía interna, con el Todopoderoso, con el Dios, con el universo, con la Pachamama, no sé, háblalo con la esencia, con la raíz, con, con, con el origen. Y es más como ese llamado a buscar un entendimiento más profundo, como a ir, sí, como a ir más a fondo. Eh, y también recuerdo, mientras estoy conversando con ustedes, durante un periodo de búsqueda personal, el número 7 me ha acompañado desde que recuerdo, desde mi fecha de nacimiento, nací un 17 y rifas, o sea, por todo siempre, absolutamente siempre, el 7 siempre me ha acompañado. Eh, y para mí el 7 aparece, primero aparece siempre, pero el 7 aparece como para mí, como esa compañía que me recuerda que lo estoy haciendo bien. Y yo siento cada vez que aparece el 7 es ese llamado a la reflexión, al escuchar esa intuición, a confiar en mi camino, es como esa palmadita en la espalda que te dice, vas bien, vas bien. Así llamo yo al 7. O cuando estoy demasiado, de pronto, que me siento que estoy necesitando un abrazo, lo estás haciendo bien, que me siento desmotivada. Tal vez el 7 viene como a decir, ¡oh, un 7! ¿No? Como ese premio que para mí el 7 es como ese premio. Em, bueno, luego el 8. Bueno, el 8, wow, bueno, el 8 tiene mucha simbología para mí. Pero bueno, el 8 viene a simbolizar desde la numerología angelical todo lo que tiene que ver con la abundancia, con el poder personal, con la manifestación de realidad de nuestros deseos, con el dinero, con, con el infinito, em, a ver, para mí es como el 8 es como cuando aparece el 8 es como un recordatorio de lo que somos capaces de atraer.
Yo creo que lo veo más por ese lado. O sea, de la manera en que yo mm, acepto que viene un 8 en mi vida a darme un mensaje y es que yo tengo esa capacidad de atraer prosperidad en todos los aspectos a mi vida. Entonces, en una época en la que estaba trabajando súper duro para alcanzar una meta financiera, porque por muchos años fui vendedora o directora comercial de diferentes productos, el número 8 se me presentaba con frecuencia y para mí fue una señal o era una señal de confirmación de que mis esfuerzos estaban dando fruto y de que la abundancia estaba en camino. Entonces, para mí el 8 siempre ha significado riqueza, pero no solamente en la parte monetaria, no solamente hablando de dinero, sino en general. Era como el permitirme abrir ese recibir, esa abundancia y ese infinito de abrirme al infinito, al todo, al mucho, al que no se acaba, al que no se agota, ¿no? Y bueno, y para terminar ya los números angelicales, pues no podíamos terminar esta parte si no hablábamos del número 9. Miren, el número 9 es, en los números angelicales, o yo lo interpreto de la manera en que el 9 es como esa representación de la culminación, de la finalización de un ciclo, de un fin de un servicio, puede ser a la humanidad o a mí mismo. Es un impulso para vivir nuestro propósito, es la señal de que vas a comenzar algo nuevo también, de que algo tiene que morir y algo tiene que construirte después, desconstruirse después de eso. Es un impulso a vivir de nuestro futuro, a contribuir con el bienestar colectivo. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que en un momento en que yo sentí también una necesidad de ayudar a los demás, el número 9 se hizo presente y yo lo interpreté en ese momento como una señal de que era el momento de cerrar viejas etapas, de abrazar un nuevo camino y de crear un, uno nuevo desde otro lugar de servicio y de propósito. Digamos que así fue que yo lo logré. Y normalmente cuando aparecen nueves, yo ya sé que algo está por terminar, sea lo que sea, lo termino en amor y sea lo que sea, recibo en amor. O sea, como que trato de no retener, y digo trato, y al mismo tiempo trato de abrir mis manos a recibir. ¿Listo? Un poquito por ese lado. Pero bueno. Ahora que ya más o menos les di una abrebocas sobre la interpretación o una de las interpretaciones de cada uno de los números desde la numerología angelical, y los invito, por supuesto, a que conozcan mucho más de cada uno de los números en internet, en las diferentes perspectivas que hay de la interpretación de los números para recibir mensajes angelicales. Y si ese tema resuena contigo, es que los números para ti deben hablarse desde el lado angelical. Pero si el lado angelical no parece resonar contigo, puede haber otro, como puede también que no recibas mensajes de los números de ningún ámbito. Y eso también es importante entenderlo. Aquí no estamos obligando absolutamente a nadie a creer en el poder de los números o de la energía de los números o los mensajes de los números o a abrir las posibilidades a lo que para ustedes no resuenen. Al contrario, es a contarles que he conocido diferentes perspectivas y maneras de ver los números, que he encontrado tesoros en cada una de ellas y que de cierta manera me he venido transformando, desarrollando y encontrando el poder que tienen en ellos, de ellos en mí, porque yo les he permitido hablarme de esa manera. ¿Sí? He permitido que los números traigan mensajes para mí. Así de sencillo. Un número no trae un mensaje para ti si tú no tienes una dirección para que te llegue el mensaje. ¿Sí? Cuando ya tengo una dirección y empiezan a llegarme mensajes, yo tengo también la opción de verlos o no de verlos. ¿Listo? Entonces vámonos a otra perspectiva que es la de esta sabiduría ancestral que trae la numerología, que yo sé que hoy en día ya la están estudiando, que ahora habemos muchos maestros de numerología tratando de enseñar la vibración de cada uno de los números. Y digo maestros, no, no, y me incluyo, porque por supuesto en algún momento he enseñado la numerología, pero yo siempre que enseño desde la numerología
angelical, como solo la numerología, siempre la he enseñado desde cómo impacta en mí, ¿listo? De cómo yo la integro y de lo que para mí representa y de cómo yo la comprendo, ¿listo? Entonces a mí me gusta ya ahora entrar a ver, y ya ustedes cada vez que yo hable vayan encontrando similitudes y diferencias entre las diferentes perspectivas de cada uno de los números y eso será a manera personal cuando ustedes resuena con ustedes y cuando no. ¿Listo? Inclusive si ninguna o si todas. Es válido todas. Eh, en la numerología, que por supuesto hay una sabiduría ancestral, cada número vibra con una energía única que la numerología menciona que moldea nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, el número 9, el número 0 en numerología es como potencial puro. O sea, como que en cero no hay nada y todo lo que hay es ganancia. Entonces, el cero es como ese infinito lienzo de posibilidades. Entonces, es un recordar, si desde la numerología si aparece un cero, si yo lo veo desde la numerología, es un recordatorio constante de que dentro de nosotros reside una fuente inagotable de potencial. ¿Listo? De hacer. Yo estoy en cero y todo lo que puedo, todo lo que haga me va a sumar. El número 9 es un número de liderazgo, de independencia. Y bueno, yo conozco a alguien cuya trayectoria de vida siempre ha estado marcada por el número 1 en su carta numerológica. Siempre ha sido una pionera, una líder nata, con una fuerte necesidad de forjar su propio camino. Bueno, algo que olvidé decirles o no mencioné en el número cero también está representado como la divinidad, como Dios, como el origen, ¿cierto? Entonces digamos que el cero también viene a darte como ese bálsamo al corazón y decir el origen, el origen. Por eso la O, por eso cero, por eso, entre comillas, la nada. Cuando no hay nada y empieza a haber algo, ya siempre está sumando, ¿no? No es que el Dios sea nada, ¿no? Pero digamos que es las infinitas posibilidades. ¿Listo? Luego del 2, del uno, perdón, viene el 2. Y los 2 en numerología nos habla de la cooperación, de la armonía. Y miren, yo tengo una amiga cuyo número de vida es el 2. Aquí se habla, desde la numerología se habla de diferentes números que hacen sumado en tu vida, dicen varios mensajes. Entonces, tu fecha de nacimiento tiene día, mes y año. El día dice algo, el mes dice algo, el año dice algo. El último, los tres números sumados dicen algo. Tu nombre dice algo, tu apellido dice algo. O sea, desde la numerología se lee por todo lado. O buscas en la lectura o el mensaje hacia ti desde muchos puntos de vista y le ponen, de cierta manera, eh, rótulos o nombres a el número de la sumatoria de tu fecha de nacimiento, de tu día, de tu mes es una cosa y viene a darte este mensaje. Y el número de tu día, el número de tu año, los dos últimos de tu año, la totalidad, O sea, que viene a componer diferentes mensajes para ti. No solamente hay un mensaje, hay muchos. Y si sigues escarbando, van a ver más. Entonces, el 2 cuando les hablaba el 2 cuando les hablaba de que una amiga tiene en su número de vida el número 2 ella tiene unas características. eh, por ejemplo, ella siempre ha sido una mediadora excepcional. Ella siempre es capaz de unir a las personas, de crear ambientes pacíficos. Y miren, su vida parece girar en torno a la construcción de relaciones sólidas. Y pues el 2 para la numerología tiene que ver con eso de del tema de relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Listo? De tranquilidad y paz en las relaciones interpersonales. El número 3 está relacionado en la numerología con la creatividad y la expresión. Entonces, por ejemplo, ese artista que les contaba que conozco, eh, cuando tiene esa influencia del número 3
y se deja ser influenciado por ese número 3, empieza a irradiar alegría, tiene una habilidad asombrosa para comunicarse, para mostrar sus ideas, para la parte artística y por supuesto es de esas personas que es súper contagiosa, que tiene mucho entusiasmo. Cuando el 3 viene a tocar tu vida o a ser parte de alguno de tus números, trae esa energía para ti. El 4 se asocia con la estabilidad y la estructura. Entonces, los ingenieros con el número 4 prominente, siempre se destacan por esa meticulosidad y su capacidad de construir sistemas sólidos y confiables. Entonces, el 4 es como esa estructura. Yo creo que el 4 yo siempre lo he visto desde la numerología como la estructura. El 5 entonces el 5 aquí también en numerología es cambio y libertad. Cuando alguna persona tiene el 5 en su vida, en alguno de 2.500 lugares donde puedes leer la numerología en cada persona, esas personas son como cuando tienen esa vibración del número 5 son personas que tienen, no sé, que buscan, son como buscadores, como que siempre están en búsqueda de nuevas experiencias, de viajes, de aventuras, como que están en constante cambio, se transforman, están siempre como queriendo más, 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 más. Ya se han construido de una manera y se destruyen y vuelven y se construyen, o sea, es como esos aventureros, esos creativos, pero en esa constante búsqueda. Los 6 se vinculan con el amor y la familia. Entonces, por ejemplo, una mujer que es madre que conozco está súper influenciada por el número 6 y esa mujer ha dedicado toda su vida a crear un hogar armonioso, a cuidar de sus seres queridos, con esa devoción inquebrantable. Y digamos que ahí ese número 6 viene a apoyarla, a acompañarla y a darle ese propósito, ya que tenga sentido ese propósito. El número 7, el número 7 es introspección. También en numerología es esa sabiduría de introspección. Y en este caso me acuerdo de un amigo que tiene esas características. Bueno, el 7 lo marca por varias partes o le viene a traer mensajes desde varios lugares. Él es medio filósofo, por no decir filósofo y medio. Tiene un número 7 súper dominante. Y él siempre ha estado en la búsqueda de la verdad y el conocimiento profundo y en esa conexión, introspección y sabiduría del número 7 y tratar de conectarse desde la filosofía, tratar de conectarse no solo con lo tangible, sino con lo intangible, o sea, como que eh, con esa bendición de búsqueda también. El 8 las personas que tienen 8 en sus cartas natales, en su misión de vida, en su vida, en sus fechas de nacimiento, simbolizan abundancia, poder personal. He visto personas con una fuerte energía el número 8 y tienen una capacidad súper notable de éxito material, de dinero, de abundancia, de cosecha, de manifestar ambiciones. El 8 es ese multiplicación. Para mí el 8 es multiplicación infinito. Siempre en abundancia, en multiplicación, en continuo que no se acaba. Y en la numerología, el número 9, pues también encarna todo lo que tiene que ver con la compasión, con el servicio a la humanidad. Las personas que tienen el número 9 muy fuerte vienen a encarnar eso, y en este caso me acuerdo, yo soy un número 9 y también conozco a una persona muy cercana que es activista y su número de vida es 9. No, su dedicación a ayudar a los demás y a luchar por causas injustas, literal, es 9, ¿no? Eh, y es una inspiración también en muchos momentos, pero sí la ve uno que está como siempre al servicio de la humanidad y viene con esa misión, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Eso desde el lado de la numerología. Hay muchas cosas muy parecidas entre la numerología tradicional que trata de no ser angelical y la angelical. Una desde un lado, desde ver la numerología como positivo en la angelical y en la numerología tradicional te muestra lo positivo y lo negativo. Es como si fuera una extracción la una de la otra, pero una mirada más amorosa una y una mirada más equilibrada la otra, pero pues ninguna de las dos invalida la otra.
Pero entonces ahora metámonos a una parte más técnica. Porque dirías, no, Liliana, pero ni la numerología tradicional, ni la numerología angelical tienen ciencia y bla, 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 bla. Vienes con todo ese rollo de la cabeza, está bien. Por ahí también entramos porque ahora vamos a meternos en el mundo fascinante de los números cuánticos. Entonces, en los números cuánticos, donde los números vibran con frecuencias fundamentales que dan forma a la realidad, ¿sí? Son frecuencias, o sea, literalmente están testeadas, literalmente ha habido un equipo científico detrás que garantiza y certifica que los números tienen unas vibraciones o unas frecuencias que dan o ejercen poder o influyen en los lugares, las personas, los animales, las cosas. Entonces, el cero para la numerología cuántica es el campo cuántico en su estado más puro, es la pureza. Entonces, un mar de potenciales infinitos donde existe una superposición hasta que la observamos. Entonces, imagínense en ese momento antes de que una idea tome forma, antes de que una partícula se define, ese es el reino del cero cuántico. El uno en cuántica representa la singularidad, el instante en que una posibilidad emerge del campo cuántico. Es como el momento del Big Bang personal que cada nueva creación, de cada nueva creación en nuestra vida. Así tal cual. Como que la acción. El no había nada, el infinitas posibilidades y ahora en acción hay algo, representa algo. ¿Listo? Una posibilidad. El 2 desde la lógica cuántica, nos habla de la dualidad. Y al hablarnos de dualidad, nos habla de una dualidad onda-partícula. Entonces, esa fascinante realidad donde la luz y la materia pueden comportarse de ambas maneras. Entonces, es como la interacción constante de opuestos, lo que da forma a un universo cuántico. O sea, hay partícula, hay onda, ¿sí? Y es esa interacción entre esos opuestos. El número 3, los números cuánticos, puede verse como una trinidad de las fuerzas fundamentales. Ahí, digamos que la explicación del 3 en números cuánticos es la interacción que da lugar a la complejidad y la multidimensionalidad de nuestro universo. Y dices como, ¿qué? Ya me perdí. Tranquilo, vamos a llegar a algún lugar. Quédate con 3, trinidad, 3 fuerzas, interacción, complejidad, multidimensionalidad y confía que llegaremos a algún lugar. El 4. El 4 como número cuántico, evoca la estructura espacio-temporal, las 4 dimensiones que conocemos que son el marco donde se desarrolla toda la realidad cuántica. Entonces, el 4, las 4 dimensiones. ¿De qué? De la realidad cuántica. El 5. El 5 nos recuerda la naturaleza probabilística del mundo cuántico, donde nada es absolutamente definido hasta que interactuamos con ello. Entonces es como una danza de posibilidades. Que al mismo tiempo es como, si hay una danza de posibilidades, ¿eh? Pues si yo escojo o la que escoja, me va a movilizar a un lugar y posiblemente a otro lugar, que era como lo veíamos al otro lado, que el 5 era como eh, cambio, pues el 5 en numerología y en ángeles tiene que ver con cambio. Aquí te habla de probabilidad, de muchas probabilidades. Y pues el cambio son muchas probabilidades. Así lo veo yo. Puede que esté equivocada, pero digamos que así hoy lo veo, mañana ya veremos. El 6 como número cuántico, podría resonar con la idea del entrelazamiento cuántico. Entonces, es esa conexión misteriosa entre partículas que permanecen de cierta manera unidas sin importar la distancia. Esa es como la explicación del número 6. Y bueno, el número 6 lo habíamos visto como el tema de familia, el tema de material, de temas materiales. Aquí dice como es esa conexión misteriosa entre todos. El 7, miren, el 7 quizás nos reconecta
con las 7 dimensiones de la teoría de cuerdas o con los diferentes niveles de realidad que la física cuántica aún explora. Mm, pero al mencionar 7 y al compararlo con los otros dos que ya vimos, simplemente nos muestra diferentes niveles, ¿cierto? Mm, y por supuesto que aún se está explorando, dice muchísimas cosas, y no habla de una o dos o tres, sino habla de 7 dimensiones. Y obviamente, si quisiéramos hablar más específicamente de la teoría de cuerdas, creo que haremos otro capítulo para eso, pero quédense con esta información, que resuena o no, pero no importa. El 8 podría simbolizar el infinito bucle de retroalimentación energética que sostiene el universo cuántico. Otra vez el tema del infinito, otra vez el tema de bucle, otra vez el tema de repetición, otra vez el tema de que no se acaba, otra vez el tema de abundancia, ¿sí? De flujo, ¿no? El 8 viene desde la cuántica, científicamente hablando, con esa energía o con esa resonancia. Y el 9 que quizás no habla de culminación, de ciclos. ¿Listo? Eh, Desde la cuántica, el 9 habla de eso, de culminaciones de ciclos cuánticos y el potencial para nuevas manifestaciones a partir del vasto campo de posibilidades. Porque acuérdate que después del 9 volveríamos al número cero. Entonces es como volver a... Es como si destruyéramos todo, entre comillas, porque no se destruye nada. Es como si pasáramos de nivel. ¿Listo? Como si subiéramos al siguiente escalón. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y brinco y arranco. Otra vez, 0, 1, 2. ¿Listo? Es como esa secuencia, y para mí esa secuencia es como el mismo infinito, como el mismo 8, como simplemente que tú vas subiendo de nivel, pero a pesar de que subas de nivel, vuelves y tienes que, dentro de ese nivel, ir escalando el nivel. Y se me vino una imagen de una presentación. Haz de cuenta que yo tengo nivel uno y en el nivel uno tengo 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego voy al 2. Y luego al 2 ya tengo el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4 y así. Digamos que es más o menos la imagen que se me vino en la cabeza mientras hablaba de eso, pero no olvides el cero. Y bueno, ya para terminar, y digo para terminar porque vamos a llegar ya a la lógica global convergente, el cómo ve la lógica global convergente, la numerología o los números o el mensaje de cada uno de los números. Y entre esas cuatro, que son como las más fuertes, para mí, no son las más fuertes para todo el mundo, vamos a integrar las cuatro, mirar con cuál resonamos más y con cuál nos quedamos hoy en día. Todas son válidas, ninguna anula la otra, cada uno resuena con la que quiera resonar, una, con dos, con tres, o con las cuatro, o con todas, o con una nueva. Entonces, para la lógica global convergente, eh, que es una perspectiva que integra estas ideas viendo los números como puntos de encuentro donde las energías del universo convergen y se unifican. Entonces, para la lógica global convergente, los números son esos puntos que tú unes y que al unir convergen entre ellos, se convierten en algo, se convierten en algo más grande. Entonces el cero, en lógica global convergente, es el punto de convergencia de todas las posibilidades no manifestadas. Y también en la potencialidad. O sea, el cero no termina y también tiene que ver con el potencial. El uno representa el momento de la unificación inicial, donde la conciencia individual se conecta con la conciencia universal. El 2 simboliza la convergencia de la dualidad, o sea, en la unión de dos, el armonizar esas fuerzas para crear una nueva realidad. ¿Listo? Yo me uno a algo más, ya no somos uno y uno, ahora somos dos. El 3 puede volverse esa convergencia de la Trinidad, mente, cuerpo y espíritu, que es la integración para la manifestación plena. Cuando yo integro mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, yo estoy en plenitud. El 4 en la lógica global convergente, representa la estructura, el flujo, la creación, el dinamismo, por decirlo de alguna manera, pero desde el sistema estable dinámico.
Desde la estabilidad también. ¿Mm? El 5 simboliza la convergencia del cambio y la adaptabilidad, la capacidad de evolucionar a través de la interacción constante. Entonces aquí es cambio, pero es capacidad de evolucionar. Es esa adaptación, que lo vimos en las otras tres. Yo creo que igual, si se dan cuenta, todas, absolutamente todas, hablan con una terminología diferente, pero al final, en el fondo, todas, muchos, todas, muchas o todas tienen algo en común o muchas cosas en común. El número 6 podría resonar con la convergencia de la armonía y el equilibrio en todos los niveles del ser, por eso el 6 te pide que no seas tan material, por eso el 6 te dice familia, por eso sí, el equilibrio, la armonía, o sea, contempla todo eso para que lo armonices. El 7 representa la convergencia de la sabiduría intuitiva y el conocimiento racional, quiere decir, integra lo divino y el conocimiento, la intuición y lo racional, intégralo, los dos. ¿Sí? No, no, no rechaces la una o la otra, sino intégralo. Y al integrarlo, por supuesto, cuando tú integras algo, pues te es más fácil sentir ese palmadita de espalda, porque ya no entras a atacar ni a rechazar nada. Por lo tanto, al integrar los dos, te sientes más liviano y puedes avanzar. Pues digamos que el 7 viene a explicarte o a decirte un poquito eso desde la lógica global convergente. El 8 significa la convergencia del dar y el recibir. Entonces, ese flujo equilibrado de la abundancia. Yo doy, recibo, yo doy, recibo, yo doy, recibo. Si yo no doy, yo no recibo. Si yo no recibo, no doy. ¿Listo? Y el número 9 quizás nos habla de esa convergencia, de la culminación del nuevo comercio, comienzo, del ciclo eterno de transformación y de la posibilidad de nuevos comienzos. Entonces, miren, los números, mis queridos oyentes, son mucho más de lo que parecen a simple vista. Son portales a diferentes dimensiones de comprensión, desde los susurros de nuestros ángeles hasta las leyes fundamentales del universo cuántico. Al abrir nuestra mente a estas diversas perspectivas, podemos empezar a descifrar el lenguaje secreto del cosmos para mí y a encontrar un significado más profundo en el tapiz numérico, que por supuesto teje mi existencia. Miren, les invito a observar los números que resuenen con ustedes, a explorarlo desde la visual que más resuene con ustedes también, a explorar su significado a través de cualquiera de estos cuatro lentes fascinantes. Y quizás descubran mensajes ocultos, patrones reveladores y una conexión más profunda con el universo que los rodea. O tal vez no. Entonces, estas cuatro corrientes que hemos explorado, números angelicales, numerología, en este caso yo hablaba más de la numerología pitagórica, los números cuánticos y obviamente la lógica global convergente, estas cuatro nos ofrecen perspectivas únicas y fascinantes sobre el significado y el poder de los números. Si bien cada una tiene su propio enfoque y su propio lenguaje, al analizarlas en conjunto podemos identificar puntos en convergencia. También divergencias. Clave y de cierta manera potencial. O sea, en todas podemos encontrar todo eso que nos llevan a una comprensión más o científica o holística o energética o para integrar del rol de los números en nuestra existencia. Los números no están ahí por coincidencia. Los números están ahí para enviarnos mensajes si tienen una dirección y si abrimos la mente a recibir el mensaje y si leemos el mensaje. Y si no, pues no, no los vamos a ver. Miren, un tema subyacente a estas cuatro corrientes es la idea de que los números no son solamente matemáticos, sino que poseen esa energía, esa vibración interna, ya sea una vibración especial de los números angelicales o la vibración energética de la numerología o las frecuencias de la numerología, o inclusive la de los números cuánticos y por supuesto la de los puntos de convergencia energética, de la lógica global convergente. Todas sugieren que los números están intrínsecamente ligados a la energía del universo.
Entonces, las cuatro corrientes atribuyen un significado simbólico a cada número, del 0 al 9. Y luego la combinación de ellos. Entonces, no se queden solo con qué es el uno, el 2, el 3, el 0, el 9, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si está el 0, 0? ¿Qué pasa si está el 1, 1? ¿Qué pasa si está el 2, 2? Y luego, vayan, el 0, 0, 0, el 1, 1, 1. Y luego a 4. Y luego si están en combinación, 11, 22, no sé. Todo es todavía, simplemente estoy abriendo las posibilidades a que se imaginen la cantidad de cosas y de mensajes que pueden haber simplemente en cualquier combinación de los números. Tampoco se van a obsesionar con estar buscando números en todas partes, ¿no? Que si lo hacen, también estaría bien. O sea, aquí no juzgamos a nadie. Y si juzgamos es para utilizar el juicio para mirarnos nosotros. Entonces, aunque la interpretación específica pueda variar, ¿cierto? Existe como un acuerdo general sobre ciertos arquetipos. Por ejemplo, el uno a menudo se asocia con el inicio, con la individualidad. El 2 con la dualidad y la relación. El 3 con la creatividad y la expresión. Entonces, todas las corrientes a su manera sugieren una conexión entre los números y algo más allá de la realidad física inmediata. Los números angelicales actúan como puentes hacia el reino espiritual. La numerología revela patrones cósmicos que influyen en nuestra vida. Los números cuánticos describen la estructura fundamental del universo y la lógica global convergente explora la interacción entre las diferentes dimensiones. ¿Quién es más correcto que el otro? Ninguno. ¿Quién está más equivocado? Ninguno. ¿Listo? Todos tienen ese espacio. Las cuatro corrientes ofrecen herramientas para la introspección, para la guía, para la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y miren, a pesar o ahora, a pesar de que no los hayan visto antes, ahora pueden prestar atención a los números que aparecen en sus vidas o al analizar sus números o al buscar cómo se sacan sus números personales, ¿cierto? Y al analizarla como carta numerológica, pueden obtener información sobre su propósito, sobre sus desafíos, sobre sus oportunidades, sobre su misión, sobre sus debilidades, sobre las cosas para fortalecer. Y la comprensión de los números les puede ayudar también a ampliar la visión de su naturaleza y por lo tanto de su realidad. Que si no lo hacen, no pasa nada. Habrá otro lugar, otro mensaje, otra corriente que de cierta manera les llamará la atención y les atraerá más y es por esa por la que ven siempre en resonancia, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre estas numerologías o esta manera de ver los números, en realidad o radica en el significado atribuido a los números. Entonces, los números angelicales deberán su significado a la intención divina o a la intención de las entidades espirituales. La numerología se basa en un sistema ancestral de correspondencias vibratorias y un tema de arquetipos. Los números cuánticos observan su significado como roles, y roles más que todo fundamental en las leyes de la física y la estructura del universo, a nivel de cierta manera subatómico. Y la LGC, como le llaman a la lógica global convergente, pues por su parte se centra en eso que es la interacción y la convergencia de energías dentro de ese marco más amplio de la realidad. Sin embargo, es como si yo estoy viendo algo desde el norte. Veo diferente si me hago en el sur, veo diferente si me hago en el oriente, veo diferente si me hago. Pero lo que vemos todos es lo mismo. Lo vemos desde diferentes ángulos, pero lo vemos todos, ¿ok? Muy bien. Entonces, las corrientes, como todo en esta vida, varían en su nivel de abstracción. Entonces, los números angelicales y la numerología tienden a ser asequibles y directamente aplicables en la vida cotidiana. Los números cuánticos operan en un nivel abstracto y es abstracto científico, describiendo la naturaleza fundamental de la materia y la energía. Y la lógica global convergente se sitúa en ese punto intermedio, buscando ese marco lógico para comprender la interacción de diferentes niveles de realidad. Entonces, si te das cuenta, aquí volvemos a resaltar la importancia de entender que todos están viendo lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. ¿Listo? Entonces, la metodología de cada corriente, pues también es diferente o también difiere significativamente, porque, por ejemplo, los números angelicales se basan en la observación intuitiva, la interpretación personal y esas secuencias numéricas recurrentes.
Por el contrario, la numerología utiliza cálculos específicos basados en fechas de nacimiento, nombres, para derivar números claves y sus significados. Y bueno, los números cuánticos se basan en modelos matemáticos y de experimentación científica. Y la lógica global convergente, por su lado, se apoya en un sistema lógico y filosófico para comprender la convergencia de esas energías. Entonces, si bien todas pueden ofrecer guía, su aplicación principal varía y, por supuesto, los números angelicales se centran en apoyo espiritual. La numerología se utiliza para análisis de la personalidad, de las relaciones, la comprensión de los ciclos de la vida. Los números cuánticos son fundamentales para la ciencia y, bueno, para la tecnología también. Y la lógica global convergente busca una comprensión como más profunda de esa interconexión. Y obviamente, el potencial de entender esos números desde la conciencia. Y esto de concientizarse del mensaje del número. En lugar de ver estas corrientes como excluyentes, podemos considerarlas como diferentes facetas de una comprensión más amplia del poder de los números, complementarias, no son excluyentes. Podemos combinar la intuición y la sensibilidad personal hacia los números, como en los números angelicales, con el análisis lógico y sistemático de la numerología, ¿verdad? La lógica global convergente intenta precisamente construir un puente entre las comprensiones espirituales y científicas de esa realidad y, por supuesto, trata de ofrecer un marco donde los números puedan actuar como puntos de conexión entre ambos dominios. Entonces, en unos están tratando de polarizarse y en otros tratando de unirse. Y en otros, de cierta manera, de buscar la parte científica y no tan espiritual. Unos son más espirituales, otros más científicos, pero creo que al final hablamos de lo mismo, ¿no? De una unidad. Entonces, ¿podemos aplicar cada corriente en diferentes niveles de nuestra experiencia? Por supuesto. ¿Listo? Los números angelicales nos pueden ofrecer de cierta manera como consuelo, como guía, como paz interior, inclusive como juego en momentos específicos. La numerología puede darme una comprensión más profunda de mi trayectoria, de mis ciclos repetitivos. Los números cuánticos y la lógica global convergente pueden, de cierta manera, también ayudarme a expandir la visión del universo. Entonces, en conclusión, y ya para ir dándole cierre a este hermoso episodio, ya no sé ni cuánto llevábamos de tiempo en grabación, creo que ya es más que suficiente, siempre trato de ser concreta, sin embargo, estos temas tienen todavía muchísimo para hablar, obviamente podríamos hacer un podcast de cada uno de ellos y inclusive de cada número, pero no me quería ir sin dar un brochazo total a estas cuatro corrientes y no son las únicas. Pero estas cuatro corrientes de interpretación numérica, miren, nos revelan la profunda fascinación del humano por los símbolos. Si bien difieren el origen de la metodología, el enfoque, todas convergen en la idea de que los números son mucho más que simples herramientas de cálculo. Poseen energía, significado simbólico, potencial, nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, con los demás, con las fuerzas, con el universo, traen mensajes. Y si comprendemos estas fortalezas y limitaciones de cada una de las perspectivas, sin excluir y sin fanatizarnos, podemos desarrollar una apreciación más rica y holística del poder oculto de los números en nuestras vidas. Entonces, wow, creo que este episodio salió más denso de lo que me había imaginado. Pero quiero despedirme y darles las gracias por acompañarme en este viaje numérico. Nos encontraremos en el próximo episodio de Voces en Conciencia para seguir explorando juntos las maravillas y los misterios de nuestro universo holístico. Me despido, soy Liliana Romero González. Denle like, compartan. Los invito a interactuar con nosotros. Si hay algo de esto que resuena en ti, maravilloso. Si no, también. Si hay algo que quieras compartir, que quieras enviarnos, escribirnos, todas las redes sociales están abiertas para ti. Los escuchamos, los leemos. Me despido. Hasta la próxima y gracias por escucharme. Gracias por abrirme sus oídos, gracias por abrirme su mente, gracias por abrirse a la conciencia, gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Bye bye.